buenos días. Yo hablaré en castellano. Yo tenía preparado algo sobre turismo, costes del desarrollo turístico y acumulación por desposesión. Lo he ido modificando a medida que iban pasando el seminario, porque creo que obviamente hay muchas conexiones con muchas de las cosas que se han dicho aquí. Para empezar con lo más reciente, diré que respecto a las teorías de Torres que comentaba Antonio antes, no las conozco bien, no tengo ninguna capacidad para criticarlas, me parece muy coherente todo lo que se deduce de ellas, pero por supuesto, si voy a hablar de acumulación por desposesión, entenderás que a mí el monstruo de las galletas me parece una buena imagen, y en todo caso creo, también es cierto, me siento bastante ecléctico en ese sentido, o sea, no se trata, quiero decir, esa idea tuya de trabajar una revisión de la teoría de Torres, quitándole horizontalidad al protagonismo de los actores, bueno, puede ser una forma de encontrar un punto sintético, de ir avanzando por ahí, porque muchas de las cosas que dices son muy interesantes, pero yo traía un discurso de otro tipo, ¿no? Los costes... Si me citas, lo puedes utilizar. Entonces te citaré y lo utilizaré. Y yo traía un discurso, como os decía, del corte del monstruo de las galletas, siguiendo su símbolo. Quiero decir, de acumulación por desposesión, ¿no? En otros términos. Y más o menos lo resumo muy brevemente porque hay poco tiempo, después en el debate, si va por ahí la cosa, pues bien. Creo que se podría reconstruir, o resumir el discurso de la acumulación por desposesión aplicado al turismo, lo podríamos resumir de la siguiente manera, forzando mucho el resumen. Luego, si tengo tiempo, voy ampliando un poquito. Estamos hablando durante 2 días de muchas cuestiones relacionadas con especulación, o ampliando más, no solo con especulación, sino con especulación en un sentido muy amplio, en el sentido que yo llamaría de juego de suma cero, ¿no? Es decir, procesos en los que no se genera valor, sino que se redistribuye la riqueza a través de muchos mecanismos, todos ellos vinculados al sector, a las actividades turísticas, de forma directa o indirecta, quiero decir, a través de flujos financieros se redistribuyen los ingresos procedentes del sector turístico, incluso entre unos países y otros, es evidente. A través de la especulación inmobiliaria se reconstruye la distribución de la riqueza entre aquellos que compran y venden en según qué ocasiones bienes inmuebles. Todo esto por un lado, y por otro lado, se ha hablado poco, pero creo que estaremos todos de acuerdo con ello, desde luego lo va a sacar Ernesto de alguna manera. Por otro lado, también hay un proceso de producción en el turismo. De manera que en el proceso de producción yo entiendo que se genera valor, después matizaré, no explicaré esto. Entiendo que el sector turístico, a la vez que es un foco de atracción, de redistribución, que se movería en el mundo de la circulación, si queréis decirlo en marciano, ¿no? En el ámbito de la circulación, del capital circulante, ¿no? Por un lado, y por otro lado genera valor, de manera que debiéramos un poco reordenar el discurso, sin quitarle ninguna fuerza a todo lo que se ha dicho, sino reordenarlo, de manera que muchas de las actividades que estamos interpretando aquí son meramente especulativas y otras son productivas. Las actividades que estoy llamando especulativas, en la jerga de Harvey o de Alvater, me gusta más la de... un resumen que tiene Alvater, se titula un librito muy sencillo, que el fin del capitalismo tal y como lo conocemos, sería, digamos, la parte especulativa pertenecería a lo que llamamos habitualmente acumulación por desposesión, te quito lo que tú tienes pero no produzco, o a la parte más, no es lo que llamamos acumulación por desposesión, sino la parte en la que más se suele insistir en torno a la acumulación por desposesión. Te quito lo que tienes a través de procesos redistributivos, a través de especulación financiera, a través de especulación inmobiliaria, y la parte productiva respondería
en esa misma visión de Hardy, de Albater o de marxistas en general, respondería o incluiría procesos de explotación. Te quito, y es apropiación por desposesión, pero en este caso por desposesión de lo que tú produces. Tú produces, yo te lo quito. Yo quería insistir un poco en esto, seguro que muchos en la sala conocen este discurso, pero no se habla, digo, esta segunda parte, no solo la especulativa, sino la productiva de explotación de clase, no se ha mencionado, pero estoy convencido, porque os conozco a varios que lo conocéis bien, y creo que en esa, por decirlo de alguna forma, por eso habíamos decidido que empezaría yo, para enlazar con mis compañeros, por decirlo de alguna manera, la parte de acumulación por desposesión más especulativa, juego de suma cero, coincidiría con gran parte de lo que imagino, aunque no lo hemos hablado de muchas cosas, pero no hemos hablado de lo que vas a decir, imagino que tiene mucho que ver con lo que va a decir Iván, y aunque no solo, y la parte, aunque no solo hablarás de eso, digo, supongo, y la parte correspondiente a explotación de clase tiene mucho que ver con el trato salarial y condiciones de trabajo, etcétera, y situaciones de salud que se le puede dar en un caso concreto pues a las camareras de planta que va a comentar Ernesto, ¿no? Y entonces, con motivo de eso, yo quería separar claramente las dos funciones, porque si no hablamos de las dos a la vez, nos puede dar la impresión de que el turismo tampoco se dedica, solo se dedica, en la esfera de la circulación, solo se dedica a redistribuir, ¿no? Digamos, procesos de acumulación por desposesión sin generar producción, sin generar valor, pues gran parte de las cosas que se han dicho aquí, por ejemplo en la sesión anterior, muy acertadamente, ¿no? Se inyecta dinero del sector público para infraestructuras, lo digo con mis palabras, pero creo que cuadra con todo lo que se ha dicho, se inyecta dinero del sector público para infraestructuras que proviene de impuestos, esas infraestructuras no generan valor porque a todo acaba siendo un bluff, pero al mismo tiempo se revaloriza el precio del suelo porque hay un proceso de demanda especulativa. Entonces se genera incremento del precio. ¿De dónde viene la ganancia? Aquí es donde quería incorporar una información que creo que es nueva. Nueva digo de ayer y hoy, no es que sea nueva, ¿no? Yo no estoy más que resumiendo lo que dicen tantos autores, ¿no? ¿De dónde viene la ganancia de aquel que se enriquece en procesos especulativos de suelo o de construcción inmobiliaria, especialmente para separar claramente los dos fenómenos, aunque luego van juntos, ¿no? Pero especialmente de dónde viene esa ganancia cuando finalmente no hay demanda turística, cuando al final no hay producción, no hay servicio turístico ofrecido. Evidentemente, por eso insisto en la frase juego de suma cero, es decir, viene de que otro pierde, ¿no? Y es la economía de casino, igualmente en la especulación financiera, que en la especulación inmobiliaria, que en otro tipo de especulaciones, pero siempre es en este sentido, en esta parte del análisis, un juego de suma cero, donde unos ganan lo que otros pierden, no se está generando valor, estamos redistribuyendo, pero no en una redistribución que va a más equidad, sino todo lo contrario, una redistribución en la que el especulador, el inversor, el aliado del gobierno, sea en Río Grande do Norte, sea en Torrevieja, o sea en todos los ejemplos que han ido saliendo o que salen en los libros que vosotros mismos citáis, simplemente lo que ganan unos lo están perdiendo otros. Te arruino y me enriquezco. Te arruino y me enriquezco. Si en el proceso generamos procesos de transformación del territorio, de estructuras, etcétera, infraestructuras, carreteras, todo tipo de infraestructuras para garantizar, para simular o para intentar que después haya producción turística allí, si hacemos todo esto, al mismo tiempo estamos generando degradación ambiental, de manera que si valorásemos económicamente esa degradación ambiental, ya no sería siquiera suma cero, sería suma negativa. Y tampoco es suma cero desde el punto de vista social, porque si lo que ganan unos lo pierden otros, pero estás generando una distribución más desigual, la resultante desde el punto de vista de las rentas generadas es suma cero, no quepa duda. Si queréis después insistimos, os razono más en esto, ¿no? Pero es desde el punto de vista de las rentas generadas es suma cero. Desde el punto de vista del ordenamiento social es deterioro, y desde el punto de vista del ordenamiento ambiental es deterioro.
Cuando a la vez hay producción, yo creo que debiéramos insistir en esto y sospecho que estaremos de acuerdo con quienes no lo han mencionado, sospecho, que en todo caso es una provocación por si alguien no está de acuerdo que después intervenga, ¿no? Pero cuando hay producción, no estoy mirando el reloj, cuando hay producción, es decir, cuando además de todo eso, finalmente hay un hotel al que vienen turistas, donde hay trabajadores que allí trabajan, cobran un sueldo, donde hay empresarios que ingresan de los clientes y distribuyen lo ingresado entre mantenimiento del hotel, digamos, depreciación del capital, beneficios del capitalista, salarios, impuestos, etcétera, ahí se está generando valor. Sostengo que se está generando valor. Se ha hablado de Cuba antes, voy a hablar en otro sentido completamente distinto, en lugar de muy actual. Me voy a 1990, cuando me invitaron en Cuba a un congreso sobre turismo. El momento fue el congreso que se organizó para reiniciar la nueva fase del turismo en Cuba. En realidad los que íbamos al congreso tendríamos que dar la imagen académica, como decía Antonio hace un rato, pero detrás estaban los señores los que trabajaban al servicio del Carré negociando que Sol Meliá entrase en Cuba, que entró más o menos unos meses después, ¿no? Esa fue la jugada. Pero en todo caso yo recuerdo que en aquel congreso defendí, supongo que en este ámbito estaremos casi todos de acuerdo, defendí que el sector turístico genera valor y que el sector servicios puede generar valor. Me estáis siguiendo en lo que he contado hasta ahora, insisto que soy bastante ecléctico, pero me estoy basando en marxismo. Muchos marxistas dicen, en Cuba en aquellos momentos muchísimos, que el sector servicios no genera valor. Yo creo que es una lectura tipo catequesis de Marx, decir que el sector servicios no genera valor. En el momento en que Marx escribió, efectivamente, resultaba muy difícil detectar un sector servicios que generase valor, porque la mayoría de la producción venía de industria o agricultura, y el sector servicios, pues en buena parte era el comerciante capitalista, que efectivamente estaba extrayendo beneficios, pero sin generar valor. Entonces podría tener cierto sentido discutir si el sector servicios genera valor. Yo creo que no sé, lo planteo por si alguien tiene dudas al respecto, pero yo estoy prácticamente convencido no solo de que el sector servicios genera valor, sino de que en la teoría marxista es muy fácil demostrar que el sector servicios genera valor aludiendo simplemente al trabajo socialmente necesario. Así de fácil. Para los que conocéis un poco de marxismo me parece muy evidente, ¿no? Quiero decir, hay trabajo incorporado, ese trabajo incorporado hace que se genere un producto que no es físico, es un servicio, ese producto simplemente se genera unos ingresos, esos ingresos se redistribuyen entre aquel que ha generado valor y aquel que no, que es el propietario del capital, pero hay generación de valor. Yo creo que, en resumen, tenía muchas más cosas que contar, pero el tiempo aprieta. Empiezo a resumir, aunque si me permitís todavía tengo un par de minutos o tres, hasta 5, perfecto. Entonces empiezo a resumir, pero luego incorporo otras cosas. Resumiendo lo dicho hasta ahora, estamos ante unas actividades, las turísticas, en las que por un lado hay juego de suma cero y especulación, y por otro lado hay generación de valor, hay generación de producción. En el lado de la generación de producción se produce un proceso de explotación de clase. Insisto, ahí conecto con Ernest, ¿no? Bueno, conecto con Ernest, no digo que Ernest va a mostrarnos un ejemplo de explotación de clase. En el lado de la especulación, gran parte de las cosas que se están diciendo, y que pertenecen a muchos ámbitos, al ámbito financiero, al ámbito territorial, al ámbito inmobiliario, pero que en todo caso tienen en común no generar valor, con un matiz. Cuando entramos en la construcción de viviendas, sí que estamos generando valor. El problema es, ahí los matices son más complejos, si estamos generando valor, si construimos algo que después es habitado o no es habitado, o que después, por eso he puesto el ejemplo del suelo, ¿no? Cuando apenas se construyen unas carreteras y se especula con el suelo, un ejemplo que se ha planteado antes, ahí habría pura especulación. Ahí habría pura especulación. Esto para definir las categorías en las que nos movemos, pero a efectos prácticos, esa especulación, a efectos prácticos la especulación
hay algo muy híbrido entre una cosa y la otra. Hay muchos fenómenos, antes se decía aquí, procesos especulativos de inversiones, el caso de Mallorca, ¿no? Estoy convencido de que las inversiones de los grandes capitalistas mallorquines, aprovecho para hacer el chiste de ayer, mi Hidalgo no proviene de Mallorca, me llamo Hidalgo pero no proviene, no tengo nada que ver, ¿no? Los procesos especulativos que se generan desde las firmas baleares, a su vez van buscando explotación, van buscando poner en marcha hoteles y Sol Meliá creo que en Cuba extrae mucho más de producción que de especulación. Pero creo que es interesante separar los dos ámbitos a la hora de después reconstruir cómo debe funcionar el sector o las actividades turísticas de forma coherente. Quiero decir, hay que cegar totalmente la especulación y hay que reconstruir la forma en que se produce para evitar la explotación. Claro, eso nos lleva a un cambio de sistema de conjunto, ¿no? Y eso me lleva a considerar algo que muchas veces creo que olvidamos, tanto en las investigaciones turísticas, tanto en la perspectiva crítica como mucho más en la perspectiva ortodoxa. Olvidan muchísimo la idea de que el turismo tiene muchas peculiaridades, pero no es tan diferente a las demás actividades productivas y puede ser analizada con las herramientas con las que analizamos las demás actividades productivas. Porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en la línea más ortodoxa, normalmente se dicen cosas como, es que los que hacen turismo crítico están criticando nuestro sector como si fuese un sector demoníaco. Oiga, no estamos haciendo eso, no estamos criticando al turismo como sector demoníaco, estamos criticando al conjunto del sistema como sistema demoníaco, o decirlo como queráis, tal vez sea demasiado cargado de juicios de valor la palabra demoníaco, pero me entendéis, estamos criticando un sistema en el cual todos los sectores productivos se manifestarán de forma perversa, de forma especulativa y de explotación. Os decía antes que me gusta más Alvater, me gusta más, no, me resulta más sincrético, más pedagógico quizá, Alvater que Harvey, porque hace una clasificación muy sencilla en 4 bloques, a lo mejor alguien me dice que Harvey también la hace, que se me ha escapado, de todo esto de la apropiación por desposesión. Él viene a decir, mire, la apropiación por desposesión se manifiesta de 4 formas. Los que habéis leído a Harvey lo identificaréis, pero a mí me parece que lo ordena muy bien en cuatro vertientes, ¿no? La primera es la acumulación originaria de capital, que tiene mucho que ver con la apropiación de los comunes. Por ahí podría salir Harding y Ostrom, si alguien quiere hablar de ello después. No me digo porque ya se me va el tiempo, ahora sí. La apropiación de los comunes, que es acumulación originaria de capital, pero que se viene repitiendo después a lo largo del capitalismo a medida que va expandiéndose el sistema. La segunda es plusvalía absoluta, la que he mencionado diciendo yo produzco y tú te llevas los beneficios, que es esencial en la definición del capitalismo. La tercera es plusvalía relativa, lo mismo pero aumentando el salario. Simplifico muchísimo por falta de tiempo, pero muchos conoceréis este lenguaje. Plusvalía relativa sería simplemente, mira, te voy a subir el sueldo un 10%, pero como tu productividad va a subir un 30%, aumento la tasa de explotación y te mantengo contento. Un factor clave para sostener el sistema, ¿no? Y la cuarta es la acumulación por desposesión per se, definida por Harvey, en la que se engloba gran parte de las cosas que habéis estado diciendo ayer, ¿no? Ayer y hoy, es decir, procesos especulativos que son un juego de suma cero, en el cual unos ganan lo que otros pierden en procesos que es lo que más he detallado, ¿no? Una última aclaración, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por un rigor académico, por un prurito? Pues como diría Antonio Aledo, en parte sí, para tener una excusa para que yo cuente cosas, ¿no? Pero por algo más es importante. El sistema necesita generar valor para sostenerse, no solo redistribuir. De manera que la parte especulativa, digo el sistema en su conjunto, podríamos concebir un sector que fuese meramente especulativo, un sector económico, pero el sistema en su conjunto necesita generar valor para sobrevivir como tal.
y generar valor creciente. O sea, necesita crecimiento para sobrevivir. De ahí que el cuarto fenómeno de acumulación por desposesión esté cargado de problemas ecológicos, por límites al crecimiento, ¿no? Por invasión del territorio, límites al crecimiento. Estando en la ciudad de Martínez Alier, creo que no hace falta repetir la frase no se puede crecer ilimitadamente en un mundo limitado, ¿no? Entonces, en definitiva, hay un choque ecológico, pero al mismo tiempo es imprescindible para que el sistema capitalista siga funcionando que genere valor. No basta con la especulación, no basta con el cuarto, sino con el segundo y tercero. Y sí que basta con el tiempo disponible por la señal que me hace el Xavi. Gracias.